Disculpen un momentito. Bueno, como temario vamos a ver primero algunas consideraciones iniciales en relación a este tema. Después vamos a entrar en lo que es la producción de granos y el consumo de fertilizantes en Argentina. Tener una noción de lo que es la aplicación y remoción de nutrientes. Vamos a ir bastante a fondo en lo que es balance de nutrientes, viendo datos lo más actuales posibles. De ahí pensar un poco en cómo estamos en relación a análisis de suelo a nivel nacional y verlo con datos. Después vamos a ver algunos relevamientos de mapeos de fertilidad de suelo en la región pampeana y un segundo que abarca un poquito más de la región pampeana, ya entrando un poco en lo que es la región NEA. Y por último, algunas reflexiones del NEA, en lo que hace a las reflexiones del NEA, inclusive además de presentar lo que es exportación de nutrientes por cultivos, también entender cómo la erosión puede influir sobre la pérdida de nutrientes, con un caso en particular, una hipótesis en particular, y ver que a pesar de que los cultivos de granos son el principal foco cuando estamos hablando de consumo de fertilizantes y consiguiendo datos de aplicación y remoción de nutrientes, también hay otros cultivos que bueno, tenemos dos diapositivas en relación a eso de nuestra zona. Y bueno, por último, las conclusiones. Así que vamos a comenzar con las consideraciones iniciales. Bueno, los suelos, esto es un párrafo que es el primer párrafo de un capítulo que escribieron Fernando García y Martín Díaz Zorita para un libro que se llama El deterioro del suelo y del ambiente en la Argentina. Ellos escribieron un párrafo exclusivo en lo que hace a nutrición, en lo que hace a fertilidad de los suelos del país. Y ese capítulo comienza diciendo este texto, extraído a su vez de un paper de los profesores Lavado y Taboada de la Facultad de Buenos Aires. Dice así: los suelos utilizados para producción de granos en la región pampeana y las áreas del NOA y del NEA se han considerado de alta fertilidad en su condición prístina, con elevados contenidos de materia orgánica, alta saturación de bases y elevados contenidos de micronutrientes. O sea, la condición general de la cual se ha partido en general en nuestro país para suelos de producción de granos es esta. Lo cual, digamos así, lo hemos escuchado en otras frases, como que tenemos de los suelos más fértiles del mundo, que Argentina realmente es un país bendecido por la fertilidad de sus suelos, y que es la pura verdad. Ahora, a veces estar tan bendecidos por tener suelos muy fértiles hace que uno, por tener mucho, descuide. Entonces, el título del artículo de Lavado y Taboada, que publicaron en 2009, traducido al castellano, es Las Pampas Argentinas, una región clave con balance negativo de nutrientes y degradación de suelos, que necesita programas de conservación y mejor manejo de nutrientes para sustentar su viabilidad futura como una fuente mundial de recursos del agro. Y esto lo publicaron en la revista Journal of Soil and Water Conservation. O sea, una revista internacional en la cual ellos plantean este dilema de lo que ven que sucede en Argentina. Un artículo muy interesante. Y un poco quisiera hacer una primera reflexión en este sentido en relación a lo que les comentaba recién, que muchas veces sucede que cuando tenemos abundancia, no tenemos la capacidad de cuidar de lo que tenemos en gran cantidad, o no le damos tanta atención porque no es un problema, sino que es algo que tenemos en cantidad.
En esta línea, o en esta línea de pensamiento, surgió mi motivación de ir a estudiar la parte de fertilidad de suelos a Brasil, un país que tradicionalmente tiene suelos muy poco fértiles, y que por tener suelos poco fértiles, han tenido que desarrollar mucho todo lo que es fertilidad de suelo y nutrición de cultivos para poder producir y para poder ser la gran potencia mundial que son, junto con Argentina y Estados Unidos, en lo que hace a producción de granos. De la misma manera que si uno pensara, por ejemplo, en el país donde ir a estudiar riego, y lo más probable es que vaya a estudiar a Mendoza porque es donde más escasea el recurso y por lo tanto es donde más se le ha tenido que poner cabeza para administrarlo de la mejor forma. O a nivel mundial, para estudiar riego, no hay duda que Israel, por su falta de agua, ha desarrollado mucho conocimiento en relación a cómo administrarla de una mejor manera. La cuestión es que a lo largo de los años, en Argentina, hemos ido perdiendo fertilidad de suelo por una baja reposición de nutrientes, que es lo que ellos hablan en el título de este trabajo, un balance negativo de nutrientes, ¿sí? Y vamos a ver cómo comenzó, digamos así, a precipitarse esta mayor pérdida de nutrientes. En el mismo capítulo habla sobre, o cita, un trabajo de Guillermo Studer y colaboradores, en el cual habla de que la adopción de rotaciones agrícolas ganaderas en la región pampeana, con periodos bajo cultivos y bajo pasturas, permitieron mantener la tasa de pérdida de fertilidad en niveles moderados. O sea, a lo largo de mucho tiempo se produjo agricultura en la región pampeana, sobre todo, con intervalos entre agricultura y ganadería. ¿Esto qué es lo que básicamente hacía? Hacía con que los baches de ganadería recuperaban contenidos de materia orgánica, o sea, recuperaban los porcentajes de materia orgánica, mejoraban las propiedades físicas del suelo y hacían con que las caídas de fósforo no fueran tan acentuadas y que al recuperar materia orgánica mejoraba mucho lo que había sido las caídas de nitrógeno y de azufre. Eso hacía con que en general la fertilidad, las tasas de pérdida de la fertilidad se mantengan en niveles moderados. Sin embargo, lo que ha sucedido a partir de la década del 80 es una reducción de esos periodos bajo pasturas y desde inicios de la década del 90 una mayor tendencia a modelos de agricultura continua. Y sin lugar a duda, al día de hoy, lo que hay en su gran mayoría es agricultura continua. También voy a abrir un paréntesis acá para decir que en la presentación de hoy voy a hablar sobre trabajos, como ustedes verán, de la región pampeana y trabajos de nuestra región. Y voy a hacer énfasis en esto porque una de los aspectos que criticábamos muchas veces cuando éramos estudiantes es que había poca información de la región NEA y mucha más información de la región pampeana, y que muchas veces la información de la región pampeana no se aplicaba a lo que es la realidad del NEA, y entonces por eso directamente no la deberíamos considerar. Y sin embargo, lo que yo pienso es que entendiendo cómo funcionan los sistemas, haciendo justamente ese esfuerzo por ver cómo funcionan, podemos adaptar información de la región pampeana para lo que es nuestra realidad, con algunos, digamos, y con algunas adaptaciones, valga la redundancia, y ver cosas que van a pasar o que están pasando ya en nuestra región también, mismo que no hayan sido datos producidos en nuestra región. Con lo cual, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Deberíamos ser un poco más audaces o menos preconceptuosos en cuanto a utilizar información, por ejemplo, de la región pampeana, en la medida que entendamos los sistemas y dónde fue producida la información y qué podría variar. ¿Sí? Y esto es una realidad que también la vi mucho en mi experiencia en Brasil, de que hay estados en los cuales
están más alejados de tradicionales centros productivos y no tienen tanta información generada in situ, y inicialmente lo que se busca es utilizar información de otros lugares y ver la manera de irla adaptando. O sea, no descartarla y pensar que sí o sí tenemos que partir de una base de cero. Entonces, habiendo colocado esas consideraciones iniciales, voy a entrar en lo que es la producción de granos en Argentina, y me voy a enfocar principalmente en la producción de granos en Argentina, porque la producción de los principales granos, soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, son los granos que se estudian más porque representan el 80% del mercado de consumo de fertilizantes a nivel nacional. Y entonces, por ese motivo, tenemos justamente más información acerca de ellos y nos van a marcar mucho la pauta de la sustentabilidad de nuestros sistemas, por lo menos en función de estos datos, ¿no? Otra cosa es que, lamentablemente, no pude traducir, pero hay muchos gráficos que están en inglés. Sin embargo, vamos a conversar sobre todos ellos. Bueno, enfocándonos acá en lo que es la producción de granos a nivel nacional, como se puede ver en este gráfico presentado por Fernando García en el Congreso Mundial de Suelos, vemos que la producción a nivel nacional ha ido incrementando desde el inicio de la década del 90 hasta lo que se puede ver ahí, que fue un promedio de campaña 2015-2017. ¿Sí? En la campaña 2015-2017, el promedio en realidad entre la campaña 2015 y 2017 da 123 millones de toneladas de estos cuatro cultivos, perdón, de maíz, soja, trigo, girasol y otros cultivos de granos. ¿Qué es lo que vemos? Si hacemos un comparativo desde estos datos finales, 2017 o 15-17, con principio de la década del 90, la cosecha total a nivel nacional se ha incrementado aproximadamente 3 veces, 3,1 veces. De ese total, la cosecha de soja ha sufrido un aumento de 340%. La cosecha de maíz ha sufrido un aumento de 310%. Y la cosecha de trigo un aumento de un 64%, todo esto respecto de sus valores allá por inicio de la década del 90. De la misma forma, podemos ver el incremento del área plantada o sembrada en el país, ¿sí? Y podemos ver, haciendo una comparación, primero que el promedio entre la campaña 2015 y 2017 da una superficie de 38, casi 39 millones de hectáreas. Si comparamos ese valor con un valor inicial allá por el año 91, vamos a ver un área total que se ha incrementado casi al doble del área que teníamos a principios de la década del 90 en lo que hace a producción de granos en el país. Si vamos a ver por cultivo, vemos que el área de soja se incrementó en un 240%, el de maíz en un casi 90% y el de trigo en un 17%. O sea, lejos la de trigo ha sido la que menos ha incrementado. Y si vemos en este otro gráfico muy reciente de una charla que dio uno de los responsables del grupo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de lo que hace a investigación y estadísticas, dio una charla para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Lo que se puede ver es que en los últimos años, debido a la baja de las retenciones, o sea, 2015 en adelante, ¿sí?, se ha producido una reducción de la superficie plantada con soja y un aumento de la superficie plantada con maíz y con cereales, de los cuales principalmente podríamos enfocarnos tanto en maíz como en trigo y en maíz, ¿sí? Esto en números es básicamente lo siguiente: aproximadamente ha caído un 8% la superficie de soja que se ha transformado en superficie de cereales, principalmente maíz y trigo, ¿sí? Y esto tiene una importancia a destacar porque vamos a ver más adelante cómo
los cultivos de maíz y trigo, cómo son en relación a la soja en cuanto a reposición de nutrientes en los esquemas que tenemos a nivel nacional. Esto es un trabajo, entonces, que lo podrán ver también en el informe RETA de la Bolsa de Cereales, el informe número 30, que es el que salió el mes pasado, y que está en esta charla dada por Juan Briet. Volviendo a lo que estaba antes, tenemos entonces un incremento del área total de aproximadamente 2 veces desde el principio de la década del 90 hasta ahora, y un incremento de la cosecha total de aproximadamente 3 veces. Si juntamos estos dos datos, lo que vamos a ver es que, en definitiva, o pasándolo en limpio, el incremento de rinde en Argentina en este periodo 91-2017 para soja ha sido de un 28%, para maíz de un 43% y para trigo de un 38%. O sea, en definitiva, lo que vemos es que el mejoramiento genético ha permitido incrementar los rindes sustancialmente, y esto tiene una consecuencia si la vemos desde el punto de vista práctico en cuanto a cantidad que producimos. Por ejemplo, en soja, lo que se producía, la cantidad de soja que se producía en 4 años allá por inicio de la década del 90 equivale a lo que actualmente se produce en 3 años. En maíz, la cantidad que se producía en 3 años a inicio de la década del 90 actualmente equivale a lo que se produce en 2 años. Y en trigo, la misma secuencia, lo que se producía en 3 años a inicio de la década del 90, ahora se produce en 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Producimos más granos en menos tiempo, producimos más biomasa en menos tiempo, consumimos más nutrientes en menos tiempo, necesitamos de más nutrientes en un menor plazo de tiempo, ¿sí? Y los exportamos en un menor plazo de tiempo. O sea, estamos en una agricultura cada vez más intensiva. Entonces, si nos enfocamos en lo que hace al consumo de nutrientes, y siguiendo con esta información brindada por el doctor Fernando García en su ponencia en el Congreso Mundial de Suelos, vemos que ha habido un incremento en el consumo de nutrientes, acá en este caso consumo de nutrientes en miles de toneladas, ¿sí? Esto sería, acá arriba lo podemos equivaler a, sería 1.400.000 toneladas, ¿sí? ¿Qué vemos? Lo que más ha aumentado es el consumo de nitrógeno, le sigue el consumo de fósforo, le sigue el consumo de potasio y a continuación el de azufre. Bueno, esto es consumo de nutrientes, ¿sí? No es consumo de fertilizantes, sino qué es lo que necesitaron los cultivos. A su vez, y siguiendo, acompañando esta curva o estas curvas, podemos ver un incremento en el consumo de fertilizantes a nivel nacional, y esto ya es información estadística presentada por Fertilizar Asociación Civil. Lo más reciente que ellos tienen disponible en la página es este gráfico hasta 2018, y podemos ver que en 2018 el consumo de fertilizantes fue de 4.300.000 toneladas, lo cual es 14 veces, este valor es 14 veces lo que era a inicios de la década del 90. Viendo esto, también podríamos pensar positivamente en el sentido de que ha habido un aumento importante del consumo de fertilizantes acompañando el aumento importante de producción. Sin embargo, no tenemos aún la comparación o la juntada de los datos de exportación y aplicación de nutrientes, sino una curva que acompaña a otra. Y lo que se puede decir también en este caso es que actualmente aproximadamente el 30% de los fertilizantes consumidos en el país son de origen nacional, y que la campaña 2019, que no está acá, pero la campaña 2019 se estima una caída más o menos en el consumo de fertilizantes, o se estimaba en alrededor del 5%. No llegué a conseguir ese dato fehaciente, pero es lo que se hablaba el año pasado. Bueno, entonces vayamos ya a juntar un poco las piezas en lo que hace a la relación entre nutrientes removidos y nutrientes aplicados, ¿sí? Lo que podemos ver en este gráfico es que
Esta línea roja, que está acá, que es el 1, quiere decir que si yo estuviera sobre la línea roja, por cada unidad de nutriente removido, aplico una unidad de nutriente dentro de lo que es esta relación. Bueno, entonces quiere decir que cuanto más cerca yo esté de esta línea roja, más cerca estaría de un balance de nutrientes 0, en el cual aplico la misma cantidad de nutrientes que retiro. Lo que se ve es, en este lapso de 10 años, del 2007 al 2017, que en todos los años ha habido valores mayores que 1, lo cual quiere decir que de estos 3 nutrientes, nitrógeno, fósforo y azufre, la cantidad removida ha sido mayor que la cantidad aplicada. ¿Sí? O sea, volviendo a lo que mencionaban Taboada y Lavado en ese artículo inicial, balance negativo de nutrientes. ¿Sí? Como aspecto positivo podemos ver que ha habido una tendencia hasta el 2017 por lo menos de acercarnos un poco más a valores de 1 en esta relación aplicación y remoción. De la misma manera, esta relación se puede dar vuelta y se puede presentar como está en estas curvas, y yo en realidad traigo este gráfico simplemente porque acá también está incluido potasio, y porque, a diferencia de los nutrientes nitrógeno, fósforo y azufre, potasio tiene una tasa de aplicación en relación a lo que se remueve prácticamente de 0. O sea, prácticamente a nivel nacional no se aplica potasio. Por eso es que lo vamos a desconsiderar, porque es un nutriente que prácticamente no se aplica. Entonces, ya teniendo esa noción de lo que es un balance de nutrientes, o lo que es el balance entre lo aplicado y lo removido, vamos a entender, digamos así, un poco más en detalles lo que sería a nivel de lote un balance de nutrientes. Un balance de nutrientes tiene que tener en cuenta, por un lado, lo que son las entradas, que están en azul, en este caso puede ser estiércol animal, biosólidos, fijación de nitrógeno del aire, la aplicación de fertilizantes, todas estas serían entradas. Por otro lado tiene las salidas. Por otro lado tiene las salidas, que podrían ser por lavado, lixiviación, por escurrimiento o erosión, pérdidas gaseosas, como ser la desnitrificación, por ejemplo, la exportación con la cosecha de los distintos órganos que cosechemos, sea grano, sea forraje, sea madera, sea hortalizas. ¿Sí? Todas estas son las pérdidas, ¿sí? O las salidas del sistema. A su vez, la diferencia entre estos dos es lo que quedaría en la reserva de nutrientes, y a su vez es de esta reserva de nutrientes, o es de este pool de nutrientes, que las raíces de las plantas van a absorber los nutrientes. Una parte de lo que absorbieron se va a ir exportado en su producto de exportación, y otra parte va a volver al suelo como residuo de las plantas. Entonces, esto sería un balance de suelo a nivel de lote, y, digamos así, lo que trataríamos de idealizar como comprensión de un balance de suelo, de nutrientes, perdón. Sin embargo, para poder tener una visión más macro a nivel nacional, la Bolsa de Cereales hace balance de nutrientes en los sistemas productivos de granos de Argentina, y no teniendo en cuenta todos estos detalles, sino utilizando lo que ellos llaman un modelo de caja negra, en el cual básicamente tienen en cuenta los nutrientes exportados por las producciones de los cultivos, sabiendo cuántos nutrientes se exporta con cada tonelada de grano de cada cultivo, sabiendo las producciones de los cultivos, y sabiendo a su vez, por otro lado, la cantidad de nutrientes que son adquiridos vía fertilizante, que sería la entrada. Haciendo esa diferencia entre lo que hay de consumo de fertilizantes y lo que hay de exportación de nutrientes por los cultivos, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, a través de estos informes que les mencioné recién, informes RETA, que están disponibles en la página de la Bolsa de Cereales, se puede entender o acompañar año a año estos balances de nutrientes. ¿Sí? Entonces, sabiendo que existe esta información disponible, vamos a entrar a ver lo que es balance de nutrientes en Argentina. Y cuando pensamos en balance de nutrientes en Argentina,
hacer un poco una vista actual de lo que son los balances de nutrientes a nivel nacional y tener una retrospectiva de cómo estábamos en relación a balance de nutrientes un tiempo atrás. O sea, actual y pasado. Bueno, voy a presentar algunos trabajos. No lo comenté al principio, pero la charla del día de hoy la he hecho con base en trabajos presentados por distintos científicos del suelo, muy destacados a nivel nacional, a su vez trabajos presentados por asesores del área productiva y también trabajos que estamos haciendo nosotros en la cátedra. ¿Sí? Entonces, este es un trabajo presentado en su momento en la revista de Informaciones Agronómicas de Hispanoamérica, que tenía el IPNI, un trabajo del 2017 de Casas y Cruzate, en el cual habla sobre el balance de nutrientes en los suelos agrícolas de la Argentina en la campaña 15-16. ¿Qué es lo que destacan en este trabajo? Bueno, que los balances negativos, los balances de nutrientes siguen siendo negativos a nivel nacional. Seguían siendo, allá por campaña 15-16. ¿Sí? Y en particular, y como digamos así, dato a tener en cuenta, la reposición de nutrientes teniendo en cuenta nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y calcio, en esa campaña, en la campaña 15-16, fue de un 24,5%, ¿sí? Y que eso significó, esa diferencia de 75,5% negativa, representó aproximadamente 3.000 millones. Y esos son los 3 destaques que se hacía en los highlights de este trabajo. Bueno, ¿qué es lo que... Cuando leo este trabajo por primera vez, como una curiosidad, me pregunto si son 3.000 millones de pesos o de dólares, y ya entrando en el trabajo lo que veo, y que es más preocupante aún, pero que es lógico porque todo lo que es agrícola a nivel nacional se maneja en dólares, es que ese valor de pérdida o de falta de reposición de nutrientes ese año fue equivalente aproximadamente a 3.000 millones de dólares, ¿sí? Teniendo en cuenta nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y azufre. Cuando repusimos apenas un cuarto de estos nutrientes en los sistemas productivos, estuvimos o retiramos del sistema, de nuestros suelos, sistema, considerémoslo, es los suelos de la República Argentina, un valor de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Bueno, si vemos actualmente cómo estamos en relación a nuestro balance de suelo, lo podemos ver claramente en este artículo, en este informe RETA, presentado en marzo, publicado en febrero de este año, que es el informe RETA 29, en el cual vemos que en la campaña 18-19, el balance de nutriente a nivel nacional fue, teniendo en cuenta nitrógeno, fósforo y azufre, fue del 46%. O sea, de cada 100 kilos de nutriente que se exportó a nivel nacional, en promedio, se aplicaron, se devolvieron al suelo 46 kilos. ¿Sí? Teniendo en cuenta nuevamente nitrógeno, fósforo y potasio. De la misma manera podemos ver la comparación con los años anteriores o las campañas anteriores, la 17-18, la 16-17 y la 14-15. Hay un aspecto importante a resaltar acá, como para tenerlo muy presente, es que esta reposición de nutrientes, o este porcentaje de reposición de nutrientes de la campaña 17-18, tiene esa magnitud en gran medida por la gran sequía que hubo sobre todo en los cultivos de verano en la campaña 17-18 y que hizo con que la cantidad de nutriente aplicado, de acuerdo a expectativas de rendimiento, terminó siendo mayor en relación a lo que se estimaba que se iba a exportar. ¿Sí?
Entonces, por ese motivo... Perdón, ahí volví. Por ese motivo es que vamos a hacer la comparación ahora directamente con una campaña, la 16-17, que no tuvo esta anormalidad climática de la sequía grande que hubo en la 17-18. Entonces, si comparamos la 18-19 en relación a la 16-17 en lo que hace al porcentaje de reposición de estos nutrientes, vamos a ver que hubo un incremento del 12% de la cantidad de nutrientes que se repusieron de la campaña 16-17 a la 18-19. ¿Sí? Con lo cual, digamos así, venimos mejorando. ¿Sí? Ese es el mensaje de fondo. Y si hacemos una retrospectiva importante en años que vaya más allá de lo que es campaña 14-15, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, comparando con un trabajo que presentó Fernando García 17 años atrás en un congreso en Uruguay. Habló sobre el balance de nutrientes en la rotación, el impacto en rendimiento y calidad del suelo. Lo que presentó en esa oportunidad fue un balance entre el año 96 y el 2001 en Argentina, ¿sí? Y observaba, se llegó a la conclusión de que la cantidad de nitrógeno que se aplicaba era de en torno al 25 o 30% de lo que se removía, o sea, aproximadamente un cuarto, un tercio. La cantidad de fósforo, 45 a 50% de lo que se removía, y la cantidad de potasio menos del 1%, y la cantidad de azufre en torno al 7-10% de lo que se removía. Bueno, vamos a ver que, vamos a ver que si vamos a estos porcentajes de reposición de cada uno de estos nutrientes que les mencioné recién en la campaña 18-19, vemos que el nitrógeno en la campaña 18-19 se repuso un 47% a nivel nacional, promedio nacional son estos, ¿sí? Dentro de poco vamos a entrar en lo que son valores regionales. Bueno, promedio nacional, 47% de nitrógeno versus aproximadamente 25-30% 17 años atrás. Estaríamos en torno ahí de un 50% de incremento desde 2003, o desde que se publicó este trabajo, a la actualidad. En fósforo no hay una diferencia tan importante, ¿sí? Pasamos de valores de 45-50% de reposición a actualmente en torno al 52-54%. Y en azufre, que me quedó, les pido disculpas, pero me quedó acá atrás, estos son valores de azufre, en la campaña 14-15, 15-16, 16-17 y 18-19 en azufre, sí ha habido un incremento, prácticamente se ha duplicado la cantidad de azufre que se aplica en relación a la que se aplicaba en este lapso de tiempo de campañas del 96 al 2001. Sin embargo, en todos los casos, vemos que estamos con reposición de nutrientes por debajo del 50%. ¿Sí? Con lo cual quiere decir que estamos exportando más nutrientes, significativamente más nutrientes de lo que estamos aportando a nuestros suelos. Y si vemos este análisis desde el punto de vista regional, vamos a poder salir un poco de promedio nacional y ir hacia promedios regionales. En ese sentido, volviendo al dato bruto, que es un promedio nacional de reposición de nitrógeno, fósforo y azufre del 46%, vemos que ese promedio varía según la región y que hay una reposición creciente desde el norte hacia el sur, ¿sí? O sea, en el norte tenemos porcentaje de reposición en torno al 10-20%, en cuanto que en el sur llegamos hasta 88% de reposición si juntamos estos tres nutrientes, ¿sí?
Esto nos sirve también para ver que no solamente es interesante ver los promedios, sino tener en cuenta la variabilidad de los datos que integran o que forman ese promedio, porque fíjense que tenemos un promedio de casi un 50%, levemente por debajo del 50%, y sin embargo, en nuestra región estamos con valores de reposición promedio de estos nutrientes que están entre un 10 y podemos decir a lo sumo 24%. ¿Sí? Si vamos a ya un análisis nutriente por nutriente, cada uno de estos tres, nitrógeno, fósforo y azufre, por región, esa información no fue presentada en este informe RETA número 29, pero sí fue presentada 2 años atrás para el balance de nutrientes de la campaña 16-17, que es en definitiva con la cual estamos comparando la 18-19. Y lo que podemos ver es que en esa campaña, en la 16-17, la reposición de nitrógeno en gramíneas a nivel nacional tuvo un valor del 64%, y sin embargo a nivel regional tuvimos valores de entre un 8 y a lo sumo 38%. ¿Sí? O sea, estamos de manera importante por debajo de los valores promedio nacionales, ¿sí? En nitrógeno y para gramíneas. En lo que hace a fósforo, la reposición, bueno, es de esperar que es más baja, acá sobre todo por los altos niveles de fósforo que tienen algunos suelos del Chaco y de Santiago del Estero, pero podemos decir que a nivel nacional la reposición de fósforo fue del 52% en la campaña 16-17, en cuanto que en la región fue de entre un 3 y un 37%. ¿Sí? Y la reposición de azufre en esta campaña también en la 16-17 fue de un 22% a nivel nacional como promedio, y a nivel regional tuvimos valores desde no significativos hasta a lo sumo un 7%. ¿Sí? O sea, lo que yo destaco en este sentido es que tenemos a disposición cada vez más información que nos permite tener una visión macro de cómo están funcionando nuestros sistemas productivos, en este sentido los sistemas productivos sobre todo lo que es producción de grano. Y por último, para cerrar esta primera parte que les propuse a los chicos del centro de que hagamos un break para preguntas, un espacio para preguntas después de cerrar esta parte de balance, que es más o menos en la mitad de la presentación, ver un ejemplo de balance de fósforo, porque mismo que este ejemplo de balance de fósforo haya sido hecho en el norte de la región pampeana, en el grupo CREA, en el norte de la región pampeana, si mal no recuerdo, no sé si norte de provincia de Buenos Aires o sur de Santa Fe, creo que sur de Santa Fe, bueno, en un lote con 12 años de agricultura, que ya tenía 12 años de agricultura, y que tenía, al momento que se lo comenzó al ensayo, tenía un valor de fósforo inicial, fósforo Bray, de 68 partes por millón, se hizo lo siguiente, 2 tratamientos básicamente, uno sin fósforo y uno con fósforo. En el tratamiento sin fósforo, lógicamente no se aplicó absolutamente nada de este nutriente a lo largo de 14 campañas, teniendo en cuenta de nuevo un valor de fósforo inicial de 78 miligramos por kilo, y en el caso del tratamiento con fósforo, se hizo fósforo reposición más construcción. Se estimó la dosis a partir de lo que es la productividad estimada más un 5 a 10% por año para construcción. ¿Sí? ¿Y por qué lo traigo a cotación? Porque me parece que es un suelo que puede ser semejante a algunos suelos que tenemos del Chaco, que forman parte digamos así, de estos sedimentos de loes que tenemos en la región chaco-pampeana del país, con aproximadamente 76% de limo y 20% de arcilla. O sea, un suelo que tranquilamente podría ser de nuestra región. ¿Qué es lo que vieron estos investigadores, Sucunza y colaboradores, en este caso en particular? Vieron que tras 14 campañas,
Cuando no se aplicaba fósforo, o sea, teníamos balance negativo de fósforo, ¿por qué? Porque los cultivos a lo largo de esas 14 campañas, trigo, soja y maíz, fueron exportando fósforo y no hubo absolutamente ningún tipo de reposición de este nutriente. Hubo una caída de, o mejor dicho, un balance negativo de fósforo de 425 kilos de fósforo por hectárea en esas 14 campañas. ¿Sí? Y eso llevó a un valor de, a lo largo, al final de esas 14 campañas, disculpen, al final de esas 14 campañas, de bajar el valor de fósforo inicial de 68 partes por millón a 30 partes por millón. En cuanto que, cuando hubo balance positivo de fósforo, porque hubo reposición más construcción, a lo largo de esas 14 campañas se incrementó el nivel hasta 90 partes por millón. O sea, veamos cómo en, por ejemplo, 14 campañas un valor de fósforo de 70 partes por millón se puede caer a 30. ¿Sí? No es algo, digamos así, es algo, en este caso, medido. ¿Sí? Como para tener una noción de qué es lo que puede suceder. Bueno, hasta ahí con esta parte introductoria en lo que hace a consideraciones iniciales, exportación de nutrientes, reposición de nutrientes y balance de nutrientes. Si les parece, hacemos una pausa acá para responder algunas preguntas y después continuamos con la segunda parte de la charla. Buenísimo, Inge. Vamos a pedir que levanten las manos los que tengan alguna duda y vamos habilitando el micrófono. Hay una pregunta, Inge. No sé si ya le respondió. ¿A qué se refiere con agricultura continua? Agricultura continua es una agricultura en la cual no hay momentos de ganadería en el medio. O sea, es cultivo sobre cultivo año tras año. Ahí le leo otra. Sí. Dice Enzo Caballero, ¿cómo influirían los cultivos de servicio en la reposición, la rotación con ganadería, pasturas, etcétera? Bueno, los cultivos de servicio dentro de lo que hace a la reposición los deberíamos tener en cuenta principalmente si hacemos leguminosas para hacer aportes de nitrógeno al sistema. ¿Sí? Llámese Vicia, llámese Merilotus, va a ser un aporte de nitrógeno al sistema que ya sea pastoreado o tumbado directamente, va a ser, digamos, se va a aportar y no se va a exportar. ¿Sí? Se va a aplicar pero no se va a remover, con lo cual va a contribuir para que el balance de nitrógeno sea menos negativo. A su vez, los cultivos de servicio también tendrían otros beneficios, aportar carbono al sistema, con lo cual mejoraría la materia orgánica, aportar hacia una mejor estructuración del suelo, digamos así, por el aporte que tienen sus sistemas radiculares. Entonces, básicamente sería, digamos, asemejarnos un poco más a lo que era antes en los procesos que se hacía, sobre todo en la región pampeana, de intercalar agricultura con ganadería y que también se ha hecho en algunos en campos de nuestra región. O sea, en definitiva, sería aportar positivamente o contribuirían positivamente a los balances de nutrientes y al sistema como un todo. Bueno, ahí hay otra, le leo.
quisiera saber si los datos de exportación consideran el aporte de nitrógeno. Joaquín Osvaldo. Los datos de exportación, o sea, los datos de exportación son exportación, independiente de... Cuando hacemos un balance de nutrientes tenemos que tener en cuenta exportación y aplicación, podemos decirle, o entrada al sistema. Exportación es cantidad de granos, de cada uno de los granos producidos por la cantidad que se lleva en promedio una tonelada de ese grano. ¿Sí? Son la gente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires trabaja en relación a los valores promedios exportados que están en tablas que en su momento hicieron García y Ciampiti en el IPNI. ¿Sí? Ahora, lo que hace a aporte de N tiene en cuenta tanto el aporte de N vía fertilizante como el hecho de que la soja, aproximadamente el 60% de su demanda de N está cubierto por fijación biológica. Bien. Enzo Galván dice, ¿por qué no se considera reponer el potasio en general? La mayor explicación de por qué no se considera reponer el potasio en general es porque tradicionalmente la mayor parte de los suelos de Argentina son abundantes, o digamos, si tienen contenidos iniciales abundantes en potasio, son ricos en potasio. Al tener contenidos importantes de potasio, no se aplica potasio en general, salvo algunas experiencias que hay, porque no hay respuesta a la aplicación del fertilizante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha hecho con que prácticamente no se reponga. Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante cómo está la situación actual del tema del potasio. Bien. Moto G7 pregunta, ¿por qué tiene un valor muy bajo en la relación extracción-reposición con respecto al nitrógeno, fósforo y azufre? Y los valores bajos se justifican por lo que les comentaba recién, de que se aplica menos de lo que se exporta. ¿Cuánto menos? Literalmente menos del 50% de lo que se exporta. Marco Acosta pregunta, ¿a qué piensa que se debe usted esta falta de reposición que existe en la región norte de Argentina? Yo pienso que se debe principalmente un poco a falta de buscar respuesta a estos nutrientes. Otro tanto se debe a valores, por ejemplo, elevados de fósforo en el Chaco, con lo cual no va a haber respuesta a nitrógeno, perdón, a fósforo. Y a nitrógeno muchas veces por experiencias de prueba y error que no han sido bien contextualizadas, en qué situaciones se probó y funcionó o no funcionó, y muchas situaciones que no han sido contextualizadas, que no funcionó, no se buscó el entender por qué, y esto hace a que directamente se opte por no adoptar la práctica porque se piensa que es un costo que no trae la respuesta deseada. Bien. En caso de campos utilizados con pasturas para ganadería, ¿cuánto estaríamos incorporando en relación a lo que cosechamos? En un campo para ganadería habría que cuantificarlo en la carne, pero seguramente que es mucho más estable, seguramente no, es mucho más estable el sistema a lo largo de los años en relación a lo que es una exportación de cultivos. Bien,
No tengo Inge, los valores, digamos así, finos como para poder responder ¿le con más parece detalle. si leo la última pregunta y seguimos? Fueron 10 minutos de preguntas. Dale. Sí, cómo no. Ahí voy. Hola, Había también un chico que dijo que quería comentarlo por el micrófono, quería hacer una pregunta. Ah, buenísimo. Después, ¿qué estrategia sugiere o aconseja para poder cambiar el balance de nutrientes en la región? La estrategia que yo sugiero es que tratemos de entender más nuestros sistemas, en el sentido de que tratemos de hacer más análisis del suelo para ver cuál es la realidad en la cual están nuestros sistemas productivos, que hay una infinidad eh, de situaciones, y hacer las aplicaciones de fertilizantes en función de las realidades que tenemos. ¿Sí? O sea, buscar entender vía análisis de suelo cómo están nuestros suelos y en función de eso ver la factibilidad de hacer o no fertilización. hola. No sé si me escucha, ingeniero. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo le quería hacer una consulta respecto al primer gráfico que mostró acerca de la venta, ¿no es cierto?, de fertilizantes en el país, cómo fue aumentando. Eh, yo quería saber si ese gráfico es posible que lo diferencien o que hagan una categorización en cuanto a los tipos de cultivos a los cuales están orientados, porque yo creo que en el caso de los cultivos frutihortícolas son los que demandan muchísimos fertilizantes, ¿no es cierto?, anualmente. Y si comparamos con, la verdad que no sé bien cómo es en el caso de los cultivos intensivos, no tengo los números, pero comparando con con estos cultivos, generalmente la demanda anual es mucho menor. Es decir, mueve mucho más kilos la industria de cultivos frutihortícolas que se hacen con sistemas de riego presurizados a lo que es los cultivos extensivos. No sé si eso además juega en contra, ¿no es cierto?, de esa reposición de nutrientes de la que hablaba usted. Es decir, va a incrementar el balance negativo, ¿no es cierto?, en contra de los cultivos extensivos. No sé si me expliqué con la pregunta. Lo que yo te puedo decir, Marcos, es que hay esa información, digamos, si está particionada la información en relación a consumo de nutrientes por cultivos, ¿sí? Los datos que yo presenté en ese gráfico de fertilizar es el consumo global de nutrientes, pero hay esa información desglosada por grupo de cultivos, básicamente. Y, digamos así, una de las cosas más importantes que surge de hacer esa distribución o ese desguace de esa información es que el 80% a nivel nacional de los fertilizantes son consumidos por los cultivos de grano. ¿Sí? No recuerdo exactamente en este momento qué porcentaje es consumido por los cultivos hortícolas, habría que buscarlo, pero te puedo asegurar que está el dato, inclusive posiblemente esté más refinado que simplemente hortícolas, ¿sí? Sí. Lo que te puedo decir, entre otras cosas, y que recuerdo así de haberlo mostrado en una clase, es que lo que hace a otros cultivos, algunos forestales y frutales y cultivos regionales, implicaba un 2% más o menos. El arroz creo que un 7%, algo por el estilo, no me acuerdo exactamente, pero está la información disponible, digamos así, a nivel de cultivo. No sé si estará disponible del 2019 o del 2018, pero por lo menos 2017 seguro que está disponible. Y eso está disponible, justamente lo podés encontrar fácilmente en la página de Fertilizar, Asociación Civil. Ellos tienen esas estadísticas. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿le parece si seguimos entonces, doctor? Bueno, cómo no. Bueno, como les mencionaba recién, para mí uno de los aspectos fundamentales
para que se implemente y se apliquen más fertilizantes es hacer muestreo y análisis de suelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hacemos análisis de suelo, no vamos a saber cómo estamos en cada lote y no vamos a tener noción de probabilidad de respuesta a X fertilizante o a tal o cual nutriente. Entonces, para plantear esto y por qué lo planteo como una problemática, vamos a ver cómo estamos en relación a muestreo y en realidad en relación a muestreo y análisis de suelo a nivel argentino. ¿Sí? Este es un dato reciente que fue presentado en dos informes RETA de la Bolsa de Cereales, tanto el 28 como el 30, que se publicaron este año, en enero y marzo respectivamente, y muestra cómo el porcentaje de productores que realizan análisis de suelo a nivel Argentina, haciendo la comparación entre cultivos y la comparación entre la campaña 17-18 y la 18-19. Por un lado, lo que podemos ver que se destaca acá es que los cultivos, las gramíneas, mejor dicho, las gramíneas, son los cultivos en los cuales en general se hace mayor cantidad de análisis de suelo, porque son los cultivos en los cuales se aplica más fertilizante. ¿Sí? Entonces, y esto ha ido aumentando, inclusive se ve un aumento de la campaña 17-18 para la 18-19. Ahora, vean ustedes que, dependiendo del cultivo, en esta última campaña hemos estado en porcentaje de análisis de suelo, sobre todo si miramos a los cultivos que se hacen en nuestra región, entre un 11 y un 23% promedio nacional. ¿Sí? Si hacemos el global de la cantidad de análisis de suelo que han realizado productores, o el porcentaje de productores que hacen análisis de suelo en la campaña 18-19, ese valor dio 19% de promedio. ¿Sí? Versus 10%, que es el primer registro que tiene RETA, o la bolsa de cereales de esta variable, allá por la campaña 14-15. O sea, en definitiva, ¿cómo estamos? Como aspecto positivo, podemos decir que estamos en aproximadamente el doble de análisis de suelo practicados actualmente en relación a la campaña 14-15. Sin embargo, también podemos decir que apenas en promedio 1 de cada 5 productores a nivel nacional hace análisis de suelo. Promedio nacional. ¿Sí? Y me faltó poner el mapa nacional distribuido por regiones, pero está en ese informe RETA número 30, que lo pueden obtener fácilmente de internet, inclusive se los puedo pasar si lo quieren difundir. A nivel regional estamos en alrededor de un 9-10%. Actualmente, campaña 18-19. Y cuando nos ponemos a preguntarnos por qué no se hacen análisis de suelo, una de las respuestas que han respondido productores en encuestas que se le hacen es porque son caros. Y sin embargo, haciendo números, por ejemplo, el doctor Reussi Calvo, en un curso que nos ofreció el año pasado, mostraba que aproximadamente el costo de muestreo y análisis de suelo está en torno a $2-3 por hectárea. O sea, si eso lo transformamos en kilos de grano, serían 4 o 5 kilos de soja o girasol, o 7 o 8 kilos de maíz o trigo. O sea, realmente resulta difícil de entender que sea por una cuestión de costo, según el análisis que presentó en aquel momento el doctor Reussi Calvo, que a su vez también planteaba como información, esa sería la información positiva, o sea, más allá de que se hace poco, el valor en realidad es muy bajo en relación a lo que se piensa que es. Si pensamos en cuánto análisis de suelo se hace o cuántas muestras se toman, a nivel nacional en promedio se toma una muestra de suelo por cada 250 a 300 hectáreas. Lo cual siempre es bueno compararnos con
otros productores, países productores, para tener una noción si eso es mucho o si es poco. Porque si miramos únicamente para adentro no vamos a tener esa idea a nivel país. Y lo que podemos decir, como para acotar en ese sentido, es que nosotros, por ejemplo, nos deberíamos comparar como productores de grano o de alimentos para el mundo con países como Brasil y Estados Unidos, que son tan productores de granos como nosotros. ¿Sí? En Brasil actualmente se hace o se toma aproximadamente una muestra cada 40 hectáreas, promedio nacional. Y en Estados Unidos aproximadamente una muestra cada 50 hectáreas, promedio nacional. O sea, vemos que estamos entre 5 o 6 veces arriba de la cantidad de hectáreas por las cuales se toma una muestra en relación a países productores de granos como somos nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Que se muestrea menos del 20% de los suelos, y lo vimos en el dato anterior, presentado por Reta, y que a su vez el porcentaje de reposición de nutrientes está por debajo del 50%. ¿Sí? O en este caso, asume un 50%. Otro análisis en lo que hace a inversión en análisis de suelo versus inversión en fertilizante, nos hace replantearnos el hecho de cómo puede ser que se considere el gasto o la inversión en realidad de hacer un análisis de suelo un valor caro. En realidad es la información, digamos así, más importante que deberíamos tener en cuenta a la hora de planificar una fertilización. Y comparemos entonces este trabajo o estos números mostrados por el doctor Martín Torres Dugán, que los publicó hace 2 días atrás para lo que hace a la campaña de granos finos de este año. O sea, son valores lo más actual posible. ¿Sí? Vemos que en términos generales, independiente de la superficie, o lógicamente, en la medida que se aumenta la superficie, cae el costo, pero en términos generales tenemos un promedio de valor de análisis de suelo de $2 por hectárea. ¿Sí? Y para trigo en este año, lo que ellos están estimando es un consumo de fertilizantes de entre 118 y $202 por hectárea. Si hacemos un promedio de estos dos valores, estaríamos en un promedio de $160 por hectárea de consumo o de inversión, mejor dicho, en fertilizantes. O sea, el costo por hectárea de hacer un análisis de suelo es 80 veces menor que lo que se gasta en promedio en adquisición de fertilizantes para, en este caso, cultivo trigo. Y sin embargo, no se entiende por qué se hace tan poco análisis de suelo. ¿Sí? Digamos así, como para tenerlo presente, actualmente a nivel nacional se fertiliza aproximadamente el 90% del maíz sembrado en Argentina. Y vimos que, por citar un caso, el maíz actualmente se manda para hacer análisis de suelo un 27%. O sea, aproximadamente 3 veces, mejor dicho, 1/3 de la superficie fertilizada apenas se tiene en cuenta el análisis de suelo para hacer la recomendación. Hay mucha recomendación de fertilización que se hace a nivel nacional directamente a ciegas, o sea, calculando un valor, una dosis que se cree que debería ser, y sin tener en cuenta en absoluto el contenido de nutrientes del suelo. Bueno, habiendo colocado estos comentarios en relación a análisis de suelo, y que, dicho sea de paso, generó una charla muy
rica que dieron tanto el doctor Torres Dugán como el doctor Cosentino en la última jornada de APRESID, en el último congreso de APRESID, que, para que ustedes tengan una noción, el título de la jornada fue SOS Análisis de Suelo. ¿Sí? Por, digamos, si la situación que se entiende preocupante de que se haga tan poco, que apenas una quinta parte de los productores lo hagan, en promedio a nivel nacional, y podríamos decir 1 de cada 10 productores a nivel regional, de acuerdo al dato de la campaña 18-19 publicado ahora a fines de marzo por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Bueno, habiendo comentado, hecho esos comentarios sobre lo que vemos de análisis de suelo a nivel nacional, vamos a entrar ahora en lo que hace a relevamiento y mapeo de fertilización, mejor dicho, relevamiento y mapeo de fertilidad, o sea, de la fertilidad de los suelos en la región pampeana. Y acá quisiera colocar un comentario en el sentido de que voy a comentarles primero este trabajo realizado por el grupo de Hernán Sainz Rosas de Balcarce, que es, a mi criterio, uno de los trabajos de relevamiento de fertilidad más importantes que se ha hecho a nivel nacional, si no el más importante. Bueno, este trabajo tuvo una primera parte publicada en el 2011 y la segunda parte fue publicada el año pasado en el Simposio de Fertilidad 2019 en Rosario. ¿Y en qué consistió? Básicamente tomaron 570 muestras georreferenciadas en los mismos lugares en el año 2018 y en el año 2011. Y las analizaron. A su vez, en el año 2011, además de la muestra en lotes agrícolas, tomaron muestras en sitios prístinos, cercanos a los lotes agrícolas, como para comparar la situación prístina, o sea, la situación, podríamos decir, virgen, en relación a lotes agrícolas. Lo que se presentó el año pasado ya fue situación prístina versus 2011 versus 2018. ¿Sí? ¿Qué determinaron básicamente? Determinaron materia orgánica, pH, capacidad de intercambio catiónica y nutrientes, macro y micronutrientes. ¿Sí? Vamos a ver que a partir de esos datos lo que ellos hicieron fueron mapas por interpolación. Y vamos a ver algunos de esos mapas. Bueno, en primer lugar, cuando presentaron allá por el 2011, se puede ver que la comparación en lo que hace a materia orgánica, perdón, como atributo del suelo, la comparación entre suelos prístinos y suelos agrícolas mostraba una reducción de entre un 30 y un 50% de la materia orgánica según las regiones. Y cuando vemos la película completa de suelos prístinos, lo que se vio en 2011 y lo que se vio de los mismos suelos muestreados en 2018, se puede ver que la tendencia ha sido de que los suelos agrícolas con el transcurrir de los años tienen cada vez más zonas amarillas, rojas y verdes. Perdón, amarillas, naranjas y rojas. O sea, más zonas con valores de materia orgánica más bajos. ¿Más bajos cuánto? En general, menores a 3 de materia orgánica. De la misma manera, también si hacemos el comparativo de pH, lo que se puede ver en estos mapas es que ha habido cada vez más zonas, en la medida que nos vamos de suelos prístinos a suelos con más años de agricultura, pasando por lo que fueron en el 2011, cada vez más zonas con pHs de los colores rojo y naranja. O sea, ¿qué es lo que nos muestra esto? Acidificación de los suelos agrícolas. ¿Y qué es qué significa que esté habiendo, o qué consecuencias podría tener que esté habiendo una acidificación de los suelos y una reducción de la materia orgánica de los suelos? Bueno, lo presentaron, entre otras cosas, las implicancias que tendría sería observada en este gráfico. En este gráfico ellos mostraron, de acuerdo a los datos que pudieron recolectar de estas 570 muestras, cómo se vio la siguiente tendencia. Por un lado, compararon
materia orgánica y pH, y cómo eso influye, cómo estas dos cualidades del suelo, o atributos del suelo, influyen sobre la capacidad de intercambio catiónico. Por un lado, se observó que en la medida, una cuestión lógica, se espera que en la medida que disminuye la materia orgánica, disminuyen los valores de conductividad, de capacidad de intercambio catiónico. De la misma manera, se observó una tendencia de que en la medida que disminuye el pH, disminuye también, como ustedes pueden ver en este plano, disminuye el pH, disminuye la capacidad de intercambio catiónico. O sea, ¿qué es lo que disminuye en definitiva al disminuir la materia orgánica y disminuir el pH? Lo que sucede es que disminuye la cantidad de cargas negativas a las cuales se pueden absorber los cationes. ¿Sí? Y un posible problema que puede estar acarreando esto es lo siguiente. Cuando ellos fueron a ver la pérdida de cationes intercambiables, los cationes intercambiables tuvieron en cuenta, digamos, calcio, magnesio y potasio, ¿qué es lo que observaron? Que cuando vieron el periodo desde lo que serían suelos prístinos al 2011, o sea, teniendo en cuenta que estos suelos podrían tener aproximadamente entre 40 y 60 años de agricultura, el porcentaje de la disminución total hasta el 2011 representaba el 67% de lo que se encontró al 2018. Y el restante 33% de calcio que había de diferencia entre la situación original de suelos prístinos a la situación de 2018 se perdió en los últimos 7 años. En cuanto a magnesio, se observó que a lo largo de los primeros 40 a 60 años se perdió el 35% del magnesio y sin embargo en los últimos 7 años la reducción del magnesio fue en torno del 65% de lo que hay actualmente. Y en cuanto al potasio, en el periodo de 40 a 60 años se perdió 71% del potasio y en los últimos 7 años aproximadamente un 29%. O sea, ¿qué es lo que están viendo? ¿O qué es lo que se está sacando como conclusión de acá? Que posiblemente esté habiendo una aceleración del proceso de pérdida de cationes, de bases. Y una posible causa de esto es explicada, o puede ser explicada, por lo que vimos recién, que los suelos tienen una menor capacidad de retener cationes y por lo tanto es posible que haya una mayor pérdida de los mismos. ¿Sí? Otro inconveniente en lo que hace a la acidificación de los suelos está relacionado con la disponibilidad de nitrógeno. ¿Y cómo se relacionaría una acidificación de los suelos con disponibilidad de nitrógeno? Bueno, nosotros sabemos que en la medida que los suelos se acidifican, hay una menor población microbiana. Y esto está comprobado, por ejemplo, por trabajos como los que están citados acá abajo, en los cuales observaron lo siguiente, que en la medida que disminuye el pH, que valores menores de pH tienen valores menores de una variable que se llama NaN. ¿Sí? NaN es el nitrógeno determinado anaeróbico y el NaN nos sirve para estimar la mineralización. Cuanto mayor es el NaN, o el nitrógeno anaeróbico, mayor sería la mineralización del nitrógeno. Lo cual quiere decir que si en la medida que se acidifican los suelos hay menor NaN, hay también una menor actividad biológica. ¿Por qué? Al haber una menor actividad biológica hay una menor mineralización de nitrógeno. Y esto nos lleva a pensar, o mejor dicho, tomo como propia las palabras que en su momento se presentaron en el simposio, porque coincido con ellas, es posible que haya una mayor necesidad de fertilización nitrogenada porque hay una menor mineralización. ¿Sí? Entonces es una consecuencia negativa y del hecho de haber acidificación y a su vez la utilización digamos así, retroalimenta una posible mayor acidificación porque se utilizan mucho fertilizantes amoniacales que a su vez tienen una tendencia a reducir el pH. Bueno, y en cuanto a lo que hace al fósforo,
cuando se compara la situación de suelos prístinos con la situación de 2011, se puede ver nuevamente una disminución importante de los valores de fósforo en todo lo que fue región pampeana, ¿sí? En este estudio, en este comparativo de suelos prístinos con suelos agrícolas en el 2011, al punto tal que en el 2011 ya había 15 millones de hectáreas en la región pampeana, aunque cueste creerlo, 15 millones de hectáreas en la región pampeana con niveles de fósforo Bray menores que 15. 15 partes por millón, que sería un nivel crítico. ¿Sí? Si vemos a su vez la secuencia, cómo siguió de 2011 para 2018, la secuencia siguió la misma tendencia. ¿Por qué? Los balances negativos de nutrientes están generando con que haya una mayor exportación de la que hay aplicación. Lo que no se aplica, digamos, esa diferencia de lo que se deja de aplicar está saliendo del suelo y consecuentemente se están reduciendo los niveles de estos nutrientes en el suelo. Caso de este, fósforo. ¿En qué magnitud? Bueno, también mostraron la magnitud de esto. Por un lado, dividieron los suelos que estudiaron en estos 570 lugares, que a su vez, estos suelos en estos 570 lugares, cabe decir que los sitios estaban georreferenciados y estaban distribuidos de manera tal que había aproximadamente 25 o 30 kilómetros entre puntos. O sea, un trabajo realmente muy, muy arduo el que ha hecho este grupo. ¿Qué es lo que vieron? En general, el déficit o el balance negativo de fósforo, que yo les presentaba un ejemplo hoy, el balance negativo de fósforo está en la región pampeana de entre 5 y 14 kilos de fósforo por hectárea por año. ¿Sí? Esto puesto en términos de fertilizantes es más o menos 25 a 70 kilos de fosfato diamónico. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vieron también? Al tener valores del 2011 y tener valores del 2018, calcularon la tasa de disminución entre el 2011 y el 2018. Bueno, esta tasa de disminución, dependiendo de los clústeres, que eran los grupos de suelos con características similares, encontraron tasas de disminución de entre 0,6 y 1,7 partes por millón, o sea, miligramos por kilo, por año. A ese nivel están cayendo los valores de fósforo Bray de estos suelos. Entonces, a raíz de este tipo de trabajos, muy ricos en información, pueden surgir otros trabajos y pueden surgir presentaciones como esta, y pueden surgir presentaciones como la que, por ejemplo, resaltó el doctor Martín Díaz Zorita, que inclusive fue publicada en el diario La Nación del año pasado, en el cual resaltó lo siguiente, que el 60% del área con soja a nivel nacional está por debajo de los límites de respuesta a fósforo. O sea, una realidad que para lo que es la tradicionalmente conocida fertilidad de los suelos de la Argentina sería totalmente impensada. Y sin embargo, años y muchos años de balances negativos de nutrientes han llevado a que actualmente a nivel nacional estemos con esta realidad y se le esté dando cada vez más importancia a lo que es nutrición de cultivos, a lo que es la fertilización, justamente porque está apareciendo cada vez más respuesta, porque estamos cada vez más cerca o dentro de o por debajo de los niveles críticos de diferentes nutrientes, en este caso fósforo. Bueno, si buscamos otro trabajo muy interesante que hizo otro grupo, también un mapa de relevamiento de fertilidad de suelos, en este caso comenta fertilidad de suelos pampeanos, pero en realidad yo lo traigo como un complemento porque este mapa, vamos a ver en breve, que presenta también valores de nuestra región. Entonces, este es un trabajo que en su momento fue presentado también por Amancay Herrera y Roberto Rotondaro del Laboratorio Suelo Fértil, ¿sí? de la red de Laboratorio Suelo Fértil, y fue presentado en la revista del IPNI, la revista Informaciones Agronómicas de Hispanoamérica.
¿Qué es lo que mostraba en este trabajo? Por un lado, se observaban variaciones de nivel de materia orgánica regionalmente. De la misma manera, se observaban valores de fósforo y de zinc, que no les mostré del trabajo de Sainz Rosas, pero también lo tiene. Valores de fósforo y de zinc en una gran cantidad de áreas por debajo de los rangos críticos para los cultivos. Y una cosa más que quisiera destacar de este trabajo es, nuevamente, la primera colocación que tiene la introducción de este trabajo. Históricamente los suelos de la región pampeana argentina se han caracterizado por un adecuado nivel de fertilidad, lo cual es verdad, históricamente ha sido así. El tema es que actualmente eso ya no es tan así. Algunos suelos, debido a muchos años de balances negativos, ya están mostrando respuestas importantes a fertilizantes por los niveles actuales de nutrientes debido a balances negativos a lo largo de muchos años. Y a que tenemos también cultivos que cada vez producen más y como producen más, demandan más. Bueno, como para contextualizar este trabajo hecho por la gente del laboratorio Suelo Fértil, es un trabajo que se hizo con información, una recopilación de información de 3 laboratorios que tiene la Asociación de Cooperativas Argentinas, en más de 500 localidades, entre el año 2000 y 2015, o sea, información de análisis de suelo de 16 años, y que en un total eran más de 130.000 muestras analizadas, en este caso para fósforo y materia orgánica. ¿Sí? Y podemos ver que por más que no sean tantas, también tenemos datos de muestras de nuestra región. ¿Sí? La profundidad que se consideró es la típica profundidad que se considera para fertilidad 0 a 20. Y veamos cómo la información que mostraron en este trabajo. Acá a su izquierda pueden ver lo que eran los mapas, o el mapa que se constituyó con los datos entre 2000 y 2005. Y si lo comparamos con el fósforo en partes por millón, perdón, de la profundidad de 0 a 20 en la foto entre 2011 y 2015, podemos ver la misma tendencia que observó el grupo de Sainz Rosas y colaboradores, que es que ha habido una tendencia a ver cada vez más espacios con rojo, naranja y amarillo, o sea, valores muy bajos, bajos o medios, en la medida que miramos o comparamos la foto del 2000 al 2005 con la foto del 2011 al 2015. Y que nuestra región, como es de esperarse, tampoco escapa a esta realidad. Comparemos lo que es esta parte de nuestra región que está abarcada en este trabajo con lo que es esta parte. Acá vemos muchos más valores de suelos con más de 30 partes por millón, o sea, muy alto, o sea, verde oscuro acá, de lo que hay acá, y más aparición de suelos con contenidos más bajos en la foto de la derecha. Bueno, con esto empezamos con esto les comento un poco sobre algunos valores regionales. Como podrán ver, trajimos de un trabajo que originalmente era solo región pampeana, una parte de lo que es la región chaqueña. Bueno, en otro trabajo publicado en un boletín, mejor dicho, un libro de CREA, mejor dicho, sobre gestión ambiental, está publicado algunas citas en relación al trabajo de Rojas y de Villarino, o sea, publicaciones científicas, en los cuales muestran para el oeste del Chaco pérdidas de materia orgánica en el Chaco subhúmedo y en el Chaco santiagueño desde 0 años de desmonte hasta aproximadamente 23, 25 años de desmonte. ¿Cuál es la tendencia? La misma tendencia que se observó en los suelos de la región pampeana. Y si le ponemos número, o digamos así, vemos el global de esto, es que a lo largo de los primeros 10 años ha habido una caída en estos suelos de entre un 30 y un 40% de la materia orgánica. Y como para pensar en más números, vamos a hacer una reflexión de qué puede significar eso. Bueno,
para este ejercicio, traigo una información presentada por el doctor Fernando García y Martín Díaz Zorita en el capítulo del libro que ellos escribieron, como les comentaba hoy al principio, sobre fertilidad y nutrientes en el libro del deterioro del suelo y del ambiente en Argentina, publicado por Casas y Albarracín. Lo que ellos plantearon, de acuerdo, digamos así, como para ponerle un valor a lo que significaría una pérdida de 1% de materia orgánica en la profundidad de 0 a 20, sería lo siguiente. Asumiendo una relación carbono-nitrógeno-azufre de 140, 10, 1,3, tendríamos, y también asumiendo una densidad aparente promedio ahí de 1,25 toneladas por metro cúbico, tendríamos que una pérdida de 1% de materia orgánica, teniendo en cuenta esta relación y esta densidad aparente, sería equivalente a perder 1050 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Sí? O sea, si esto lo ponemos en términos sencillos o de un fertilizante comúnmente utilizado, que es la urea, sería aproximadamente 2.300 kilos de urea que se pierde al perder 1% de materia orgánica en una profundidad de 0 a 20. Esto es un valor estimativo, simplemente con el intuito de dar una noción de pérdida de nutriente, en este caso de nitrógeno. Y sin embargo, fíjense que les planteé como una primera hipótesis que esos sean 2.300 kilos de urea, por ser el fertilizante nitrogenado más común que se utiliza a nivel nacional. Sin embargo, lo que deberíamos tener en cuenta es que esos 1.050 kilos de N que hipotéticamente estaríamos perdiendo con 1% de pérdida de materia orgánica, en realidad es mucho más que 2.300 kilos de urea porque es un nitrógeno de liberación lenta, en función de la mineralización de la materia orgánica, con lo cual en realidad sería equivalente a mucho más que 2.300 kilos de urea porque lo tendríamos que pensar en términos de un fertilizante nitrogenado de liberación lenta, natural. ¿Sí? Y de la misma manera tendríamos que pensar que esa pérdida de materia orgánica implicaría una pérdida de 135 kilos de azufre por hectárea, puesto en valores de yeso, aproximadamente 800 kilos de yeso por hectárea. ¿Sí? Nuevamente, es en realidad una comparación muy, digamos así, para que quede el número, porque en realidad también en el caso del azufre tendríamos que pensar en un fertilizante no como una enmienda tan sencilla como el yeso, sino un fertilizante azufrado de liberación lenta, por la forma que tiene la materia orgánica de ir liberando los nutrientes en la medida que se va mineralizando lentamente. Siguiendo con los ejemplos en relación acá a la zona, a nuestra región, colocar este ejemplo de que venimos trabajando con los alumnos tesistas y pasantes de la cátedra de manejo y conservación de suelo, que estamos trabajando en un campo del este de la provincia del Chaco. Bueno, en este campo hicimos las determinaciones, y estos son promedio de 3 determinaciones que se hicieron en el lote. Tenemos un pH actual de 5,9 y las comparamos, estas determinaciones, con lo que consideramos original, que sería lo que encontramos en la carta de suelos para la serie en la cual hicimos estas determinaciones. Bueno, si hacemos el comparativo de lo que nosotros vimos en la actualidad, foto de fines del año pasado versus valores originales de la serie, estaríamos con una reducción del pH de en torno del 11%, o sea, la misma tendencia vista a nivel de región pampeana de acidificación, una reducción de la materia orgánica del 33%, también una tendencia parecida con lo que se mostró recién en relación a suelos del oeste del Chaco, una reducción del casi 60% del fósforo y una reducción de calcio del 46%, de magnesio del 44%, de potasio del 60%, y con una resalva acá que para potasio ya estaríamos muy cerca,
o inclusive sobre el límite de nivel crítico de algunas bibliografías, con lo cual las posibilidades de encontrar respuesta a potasio estarían empezando a ser mayores, y a su vez, en términos relativos, también ha aumentado el sodio en un 30%. Esto es una situación actual de un lote que tiene aproximadamente 70 años de agricultura, en los cuales se ha hecho agricultura de algodón en convencional durante mucho tiempo, después se hizo agricultura y ganadería, y actualmente este lote tiene 20 años de siembra directa, siendo que también en la actualidad se está haciendo doble cultivo anual. Y también les quería mostrar un ejercicio de lo que se puede perder de nutrientes, en un caso particular, como para plantear un ejemplo de lo que se puede perder de fósforo por erosión. Porque debemos tener en cuenta que la pérdida de nutrientes o balances negativos de nutrientes no deberían considerar únicamente lo que exporta el cultivo y no se repone como fertilizante, sino también debemos tener en cuenta que la pérdida de nutrientes es en parte por la erosión. Y para tener una noción de magnitud de qué es lo que se podría perder por erosión, hice un ejercicio de formular una hipótesis. Este es un mapa de regiones naturales y áreas de erosión hídrica y eólica en el Chaco, presentado en un capítulo también del libro de Deterioro del Suelo y del Ambiente en Argentina, de Casas y Albarracín. Este capítulo en particular del Chaco fue escrito por el ingeniero Zurita de el INTA Sáenz Peña. Bueno, lo que podemos ver en este mapa es que si nos enfocamos, por ejemplo, en lo que es la región del Chaco subhúmedo, o sea, la región 6 acá, y la región del Domo Central, la región 7, o sea, una región típicamente agrícola de la provincia, podemos ver que en ambas regiones hay tanto erosión hídrica como erosión eólica, o sea, hay erosión, básicamente, en las regiones que está delimitado acá. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejemplo también de pérdida, en este caso de fósforo, por erosión. Esto es una aproximación, o sea, una hipótesis que se plantea. En estas dos regiones del Chaco, de acuerdo a lo que está comentado en ese capítulo del libro que les dije, la pérdida estimada por erosión está en torno a 42 a 56 toneladas por hectárea año de suelo. Ese sería el valor bruto, digamos así, de suelo. 42 a 56 toneladas por hectárea por año, en estas dos áreas. La pérdida estimada, a su vez, pérdida estimada que calculamos asumiendo una densidad aparente asumiendo una densidad aparente de 1,25 toneladas por metro cúbico, sería, teniendo en cuenta estos valores, de 3,5 a 4,5 milímetros por hectárea por año. Si este suelo, que perfectamente podría ser un suelo de esa región, tuviera 100 partes por millón, que las puede tener tranquilamente, inclusive puede tener más en esa región del Chaco, tuviera estos niveles de erosión, tendríamos el siguiente cálculo de pérdida de fósforo de 21 a 28 kilos de fósforo por hectárea por año. Y esto, ¿cómo lo calculamos? Teniendo en cuenta también un valor promedio de que para aumentar una parte por millón de fósforo Bray necesitaría agregar en promedio 5 kilos de fósforo por hectárea. ¿Sí? Juntando toda esta información, la cantidad de de fósforo perdido por 3,5 a 4,5 milímetros por año, que sería lo estimado para perder en esa zona, sería esta cantidad de fósforo. 21 a 28 kilos de fósforo por hectárea por año. Lo cual equivale a aproximadamente 105 a 140 kilos de superfosfato triple por hectárea, por año. ¿Sí? O sea, esto, reitero, es un ejercicio, una hipótesis montada para tener una noción de la dimensión
de pérdida, en este caso de fósforo. Sin embargo, sabemos que en estos 3,5 a 4,5 milímetros, en realidad no perderíamos únicamente fósforo, sino también perderíamos todos los demás nutrientes que tiene ese suelo, con lo cual en realidad la pérdida total de nutrientes sería de una magnitud mucho más importante inclusive. Y a esto también le tendríamos que agregar que este es un valor hipótesis promedio de 0 a 20 centímetros de fósforo, ¿no? De 0 a 20 centímetros, y sin embargo, lo normal es encontrar valores de fósforo mayores cuanto más sobre la superficie del suelo estamos. Con lo cual, en realidad, proporcionalmente la pérdida podría ser inclusive hasta mayor que esta estimada acá. Bueno, y siguiendo con algunas informaciones del ámbito regional, traigo para mostrarles acá unos datos presentados por el ingeniero Cuvesino en las jornadas CREA, en las jornadas HAT, organizadas por el CREA para la campaña 17-18, que por más que tienen 2 años, son datos que me parecen actuales e importantes. Lo que mostró, él hizo en su momento el análisis de la campaña de maíz, es que si tenemos acá años de agricultura, desde que un lote es habilitado, la tendencia en esa zona chaco-santiagueña es, de los resultados que ellos tienen, es de un aumento del rendimiento de maíz si vemos los primeros 10 años, una tendencia hacia el aumento de rendimiento. A su vez, si vemos desde los 10 años en adelante, la tendencia que ellos están observando es hacia una disminución. O sea, podría considerarse que, de acuerdo a lo que ellos hablaron, habría, digamos, una tendencia a la disminución acá hacia los 10 años, que se ve claramente en este gráfico. Y sin embargo, cuando tenemos en cuenta el total de años presentados de 0 a 20, lo que se ve es una tendencia desde el año 0 hacia el año 20, general de disminución del rendimiento. ¿Sí? Y este tipo de información, junto con la que voy a presentar ahora a continuación, suscitó el hecho de que se estén preguntando qué está pasando a nivel del suelo. Bueno, en esa misma jornada, el ingeniero Robles Terán presentó la parte de soja, y bueno, quisiera colocar acá 2 diapositivas que me parecieron muy interesantes de las que presentó en esta jornada, y que de paso sirve para ver lo interesante que es poder participar de estos eventos y que sean abiertos. Por un lado, presentó este gráfico en el cual se muestra que en la medida que la tenencia de tierra es propia, hay un mayor porcentaje de gramíneas en la rotación, inverso a lo que sucede cuando la tenencia de la tierra es alquilada. ¿Sí? Y mostró también que para lo que es soja, ellos están encontrando o viendo en términos generales un punto de inflexión alrededor de los 15 a los 20 años. O sea, a partir de los 15 a los 20 años estarían encontrando o viendo que hay una caída en los rendimientos. Y ya considerando eso un envejecimiento de los lotes. ¿Sí? Entonces, es a raíz de estas cosas que están observando que surgió y se está haciendo esta tesis de maestría que se llama Nuestros suelos, cómo hacer visible lo que no vemos, que está llevando adelante el ingeniero Federico Fritz de la cátedra de edafología de la UBA, y que también trabaja en lo que es el área de ambiente de CREA. Con lo cual, digamos así, la importancia de entender o ver qué es lo que está sucediendo para tratar de explicarlo y entenderlo. Y como para cerrar esta presentación, quisiera mostrar 2 conjuntos de datos que estamos viendo en otros cultivos que no tienen nada que ver con cultivos extensivos, cultivos de grano, acá en lo que es Corrientes. Por un lado, sabemos que Corrientes típicamente es caracterizada como una provincia con bajos niveles de fósforo. ¿Sí? Y acá estamos trabajando junto con Jorge Ver, en el trabajo de la tesina de Jorge sobre nutrición de frutilla, y bueno, analizamos 25
suelos que él recolectó a lo largo de la región productora frutilla de Corrientes, y lo que yo les quisiera mostrar acá, y que me pareció realmente muy llamativo, y que hace a hacer análisis de suelo, la importancia de hacer análisis de suelo para ver qué es lo que hay en el suelo, vemos que hay valores de fósforo Bray en estos suelos que están desde 14, inclusive hay algunos más bajos que no llegan a entrar acá, pero de 7, 10, que serían más esperables, hasta valores muy altos, de en torno de 170 hasta inclusive casi 240 partes por millón, en suelos que son arenosos, en los cuales sí esperaríamos valores muy bajos de materia orgánica, pero nunca esperaríamos en general estos valores de fósforo, y sin embargo vemos que los están teniendo por la cantidad de enmiendas que se le está aplicando, además de fertilizantes que se le están aplicando, pero sobre todo enmiendas, ¿sí? Y por último, un dato de la parte forestal, que surge del trabajo de postdoctorado que hice en la Universidad Federal de Viçosa de Brasil, en la cual simulamos número potencial de cortes de eucaliptus, en este caso, en 2 sitios, muestro acá 2 sitios de los 8 que trabajamos, de Corrientes, en los cuales se ve, dependiendo del tipo de cosecha, si es solo madera, si es el tronco entero o si es el árbol entero, la cantidad de nutrientes que se exporta va siendo cada vez mayor desde el leño, desde la madera, hacia el árbol. Vemos que, por ejemplo, en este sitio 1, que es un sitio muy arenoso, acá de las lomadas arenosas del oeste de Corrientes, la rotación actual ya estaría siendo comprometida por potasio, en cuanto que un sitio de las tierras coloradas del noreste de Corrientes recién tendríamos la siguiente rotación comprometida si es que se extrae el árbol entero, si es que se hace cosecha del árbol entero. En cambio, si se hace cosecha únicamente de la madera, o sea, un descortezado en el campo, dejando la corteza en el campo, ese suelo puede tolerar entre 2,6 y 3,8 rotaciones. Bueno, como conclusiones, colocar que es importante el incremento de consumo de nutrientes, de fertilizantes desde el principio de los 90 a la fecha, de acuerdo a lo que vimos en los gráficos iniciales, que los balances de nutrientes están mejorando, pero siguen siendo menores al 50%, lo cual está llevando a una mineración de nuestros suelos, como para que lo tengamos, digamos, en un concepto bien visible. Y tenemos también, como para colocar, tenemos menos información en el NEA que en la región pampeana, como históricamente ha sido. Sin embargo, estamos mejorando, estamos generando más información, y otra cosa que me parece muy importante es que tenemos mucha más facilidad de conseguir información, ¿sí? De encontrarla inclusive en internet, sobre todo. A su vez, que posiblemente los balances de nutrientes negativos no sean la única causa de disminución de la fertilidad de nuestros suelos. Y por último, que debemos medir más. Medir más quiere decir hacer más análisis de suelo, hacer más análisis de planta, preguntarle al suelo cómo está, preguntarle a la planta cómo está nutricionalmente, hacer análisis de grano para saber qué estamos exportando, buscar entender mejor nuestros sistemas y aprovechar mejor la gran cantidad de información que está disponible para tomar mejores decisiones. Y no tomarlas como se están tomando, digamos así, un buen porcentaje de ellas a ciegas, o como podríamos decir alguna vez allá en la época de estudiante de la facultad, tomarlas tirando penales. Tenemos la capacidad de poder tomar decisiones con más información, generando información y sabiendo o viendo la realidad de nuestros lotes como para seguir tomando decisiones a ciegas. Así que, bueno, esto sería todo lo que tenía para presentarles. Les agradezco por su atención. Cualquier duda que pueda ser que no haya quedado respondida, ahí también les dejo mi mail. Y bueno, si les parece, respondemos las preguntas que quedan. O por lo menos, no sé, Bien. 10 minutos de preguntas. Sí. Antes que nada, agradecerles a ustedes por su tiempo, por su dedicación para contribuir a la formación de todos los estudiantes, y a todos los que participaron de la charla también, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, le dejo que usted siga con contestando las preguntas e inquietudes de todos. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes también por la invitación y bueno, la verdad que la intención es aportar para digamos, y para fomentar que se aproveche mejor la información y las capacitaciones de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo y muy buena charla. Gracias. Los que están interesados en... Los chicos pueden ir activando su micrófono y haciendo las preguntas cada uno, entonces se hace más dinámico, me parece. Bueno. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿los productores del NEA en general tienen conocimiento sobre los costos de fertilización versus los de análisis de suelo? Porque esa diferencia en costos es interesante. Yo pienso que en general no existe ese conocimiento o no, digamos, no se lo está teniendo en cuenta. Pienso que mucho se desconoce y ese es uno de los motivos por el cual muchas veces se piensa que es de suma importancia para tomar mejores decisiones y el costo que tiene en relación al costo de los insumos que se van a adquirir de acuerdo a la información que genera, como vimos recién en un ejemplo, es realmente muy bajo. Bueno, ahí Coco le había hecho una pregunta también que había quedado colgado hoy. ¿Le leo? ¿Sí? En el caso de la provincia de Corrientes, de llevar estrategias como usted mencionó que hizo Brasil, ¿cree que podría mejorar la producción agrícola? Corrientes es una provincia que, digamos así, es de suma importancia trabajar el aspecto de fertilidad del suelo en Corrientes, la nutrición del cultivo en Corrientes, porque Corrientes es una provincia que, por sus condiciones genéticas de formación de suelos, tiene tendencia a tener suelos con bajos niveles de fósforo, bajos niveles de potasio, en general. ¿Sí? Hay algunas excepciones, pero es una tendencia general. A su vez es una provincia con una diversidad de suelos muy amplia, es más, es la provincia que concentra la mayor diversidad de suelos del país, con lo cual eso también hay que tenerlo muy en cuenta para ver no solo la fertilidad, sino en muchos casos las limitantes a la producción. ¿Sí? Pero en los suelos con potencial agrícola, sin lugar a dudas, es una provincia con mucho por crecer si se mejora la fertilización, tal como ha sucedido en Brasil. Bueno, le voy a activar los micrófonos a ver si hay más preguntas. Bueno, Nico, te leo una Hay que quedó ahí en el chat o levantó alguien la mano.
Pregunta Sergio Riguresman. ¿Tiene información económica de la rentabilidad de estos sistemas productivos si se llegaran a balance cero de nutrientes en el NEA precisamente? No dispongo de ese tipo de información. Hay ensayos, hay una red de ensayos, digamos, muy importante que ha hecho el Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, el IPNI, junto con el CREA Sur de Santa Fe y con ASP en su momento, de los cuales, entre otras cosas, está el lote, entre los cuales está el lote ese que mostré recién de balance de fósforo, y que está hecho todo en lotes de productores, red de ensayos, no recuerdo si 5 o 6 campos o más, y de fertilización por reposición, con muy buenos resultados económicos. Ahora, cada caso es un caso y lo que hay que hacer es estudiar la fertilidad del suelo como para entender mejor la importancia de fertilizar. Inclusive para diferenciar suelos o lotes dentro de un mismo campo, como para saber primero enfocar los recursos, si son limitados, como la mayoría de las veces son, enfocarlos en los lotes de menor fertilidad, que son los que tienen mayor potencial de respuesta. Bueno, aparentemente no hay más preguntas. Estaríamos entonces. Muchísimas gracias, Nico, y buenas noches a todos. Bueno, de nada, y bueno, nuevamente gracias y espero que haya sido una contribución útil para la formación de todos. Un abrazo grande y buenas noches. Gracias. Gracias.